Bueno, reiniciamos hoy nuevamente, o de nueva vez, continuamos el segmento, pero ahora definitivamente lo vamos a llamar Pinceladas Educativas para atender vuestra solicitud. Me gusta sí. eso. Hoy vamos con un héroe nacional, peleó en la batalla del 19 de marzo e inclusive en la del Paso de la Fuente, que es Vicente Noble. La Fuente del Rodeo. La Fuente del Rodeo, perdón. La Fuente del Rodeo. Vicente Noble. Vamos a ver ese video. Que tiene un pueblo que se llama de Barahona. Hay un municipio en Barahona. Un municipio y que tiene varias calles en distintos municipios que llevan su nombre. Sí, verdaderamente es un prócer nacional, sí, que es importante recordarlo. Vamos a ver el video. Vamos a ver, Manuel. Vicente Noble, patriota inmortal, héroe de 2 batallas. Saludos. Vicente Noble, militar natural de Azua, fue uno de los oficiales que sobresalieron en la lucha contra la invasión haitiana de 1844, comandada por Charles Gerard, en respuesta a la declaración de independencia hecha por los dominicanos el 27 de febrero de 1844. Publicó Rufino Martínez en su Diccionario Biográfico Histórico de la República Dominicana. Poco más abundan en datos otros autores sobre este héroe dominicano que participó en los 2 primeros enfrentamientos contra las tropas invasoras haitianas. Agrega que, en el combate que se libró en la sección de la Fuente del Rodeo, Noble sustituyó en el mando a Fernando Tavera, cuando éste cayó herido. Desde dicha sección hasta Azua mantuvo en constante lucha al ejército haitiano. En consecuencia, añade, en esa ciudad lo nombraron jefe de artillería de las tropas dominicanas, la cual derrotó a las fuerzas de Gerard en la batalla del 19 de marzo de 1844. La batalla de Fuente del Rodeo fue el primer encuentro armado entre la República Dominicana y Haití, con el fin de defender la reciente independencia dominicana del dominio haitiano. Se libró el 13 de marzo de 1844 en la provincia de Bauruco. En resumen, Vicente Noble fue un héroe militar dominicano del siglo XIX, nacido en Azua el 3 de noviembre de 1791, quien, como hemos señalado, participó en los 2 primeros enfrentamientos armados con carácter de batalla que se produjeron en la Guerra de Independencia Dominicana en 1844. Vicente Noble es parte de una generación de héroes que poco se conoce de su vida por los datos imprecisos de las crónicas de la época y por ausencia de biografías o compendios de sus hechos relevantes. La periodista Ángela Peña, en un artículo publicado el día 6 de febrero del año 2010 en el diario Hoy, reseña que el general Rudecindo Ramírez de Azua decía en 1884, cito, el bravo Nicolás Mañón disparó el primer tiro en estas comarcas en la Fuente del Rodeo y el invicto mártir Fernando Tavera dio la primera sangre para consagrarla. La columna azuana la mandaba el teniente coronel Vicente Nobles. Fin de la cita. El Nacional Azua, 1884. El 13 de noviembre de 1934 fue bautizada como Vicente Noble la hasta entonces llamada calle Barcelona de Villa Francisca, en recuerdo del valiente héroe de la batalla del 19 de marzo ganada en Azua contra los haitianos, ya que, para ese año, se iniciaba en la avenida Mella prolongándose hasta el norte. En 1943, el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo bautizó un municipio de la República Dominicana con su nombre. Fue declarada municipio de Barahona el 16 de agosto de 1978. Se casó con María del Rosario Félix, con quien tuvo 2 hijos, María del Carmen y Simón Noble. A su muerte ostentaba el rango de teniente coronel. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Un héroe desconocido. Poco conocido de la batalla, de las batallas del sur. Porque hay que recordar que al declararse la independencia, el gobierno haitiano
presidido por Suffren, dividió el ejército estratégicamente en dos bandos, uno comandado por él y el otro por Charles Gerard, para atacar a la República Dominicana y venir como una especie de tijera. De tijeras, una por el noroeste, que venía por Dajabón, esa zona de Valverde Mao, Montecristi, caer en Santiago, y la otra por el sur, que vendría por Bauruco, para caer finalmente en Azua, y después, pero antes estacionarse en parte de lo que es el Memiso y el Número. Que se dieron batallas allí. El Memiso es de Azua y el Número actualmente pertenece a San José de Ocoa, pero están cercas ahí, cerquitas. Y entonces la gran batalla, que de esa hablaremos mañana, que es la batalla del 19 de marzo que se dio y que fue la gran primera batalla para diezmar casi definitivamente el ejército haitiano. Fíjese que quizás una de las grandezas de esos hechos históricos es que Haití venía de un proceso de independencia que había aquilatado un ejército, sí, que eran bisoños en su hacer, pues tenían su formación y tenían experticia militar. Correcto. El ejército dominicano, quizás había algunos que tenían alguna experiencia en casi los comandantes, nada más. Sí, las milicias coloniales españolas, que tampoco eran una formación militar muy aquilatada. Algunos sí se habían incorporado, como el caso del propio Juan Pablo Duarte, al ejército haitiano y ostentaban algún rango militar, pero no tenían esa formación, ni mucho menos la experticia de batalla. Ni el armamento. Ni el armamento, ni nada. Fue casi todo a machete y a caballo. La semana pasada hablamos de la Marina de Guerra, cómo se formó con Alejandro Acosta. Juan Acosta. Juan Alejandro Acosta. Eran barcos civiles, barcos mercantes que los artillaron. Correcto. Y dieron la primera batalla naval en el Tortuguero. El Tortuguero, me perdonan a veces que pertenece a Azua también. Sí, porque eran una flotilla haitiana que estaba dándole suministro al ejército haitiano. Correcto. Y esa acción impidió que el ejército haitiano tuviese mayores pertrechos. Bueno, visto así, la importancia de esas batallas es el valor no solamente de sus hombres, sino que sin la formación militar haber logrado todo un plan estratégico de combate que le dio al traste con las aspiraciones del ejército de Haití. Eso es importantísimo y eso hay que verlo desde el punto de vista histórico. Exacto. Y en el contexto de la historia, del momento donde se hizo, se desarrollaron esas batallas. Y por eso es que se aquilata tanto, por eso es que se valora tanto esa victoria. Claro. Que tuvo la República Dominicana en ese tiempo. Tenían comandantes con alguna experiencia, como usted dice. Sí, Pedro Santana había luchado en la batalla de Palo Hincado, ¿no? Pero era muchos años antes. Pero no había un ejército estructurado, orgánicamente formado. Contra los españoles. Y ahí estuvo Antonio Duvergé en esas batallas, que era también un experimentado militar francés, o sea, había peleado. Sí, Antonio Duvergé formó varios batallones y los adiestró militarmente, pero ¿en cuántos días? no tenía tiempo. ¿En cuántos días? Bueno, vamos a una pausa antes que llegue el pequeño, para que volvamos otra vez con otro tema.